Imagina que es de noche. El aire es denso, cálido, huele a tierra húmeda, a sudor seco, a aceite de oliva barato y metal oxidado. A lo lejos se oye un rumor, como un mar contenido, pero no son olas, son voces, murmullos de una multitud impaciente. Te despiertas en una celda subterránea. La piedra bajo tu espalda es rugosa, el lugar está oscuro. Solo una rendija alta deja pasar una franja de luz dorada, cortando el polvo en el aire como una lanza inmóvil. Es tu primer día, o quizás el último. Ser gladiador, para muchos, suena como una figura legendaria, una mezcla entre atleta y héroe, una vida de combate y aplausos, de sangre y gloria. Pero cuando miramos de cerca, cuando bajamos el ritmo y observamos con cuidado, lo que encontramos es otra cosa, una existencia precaria, dolorosa, que giraba en torno al miedo, la obediencia y una lucha constante por sobrevivir un día más. Este viaje te llevará a ese otro lado, a la historia que rara vez se cuenta, más allá de los rugidos del Coliseo, más allá de las películas. Un mundo donde los hombres eran entrenados como bestias, donde la muerte era moneda de cambio y donde el honor era un lujo que pocos podían permitirse. Acompáñame lentamente a caminar entre túnicas manchadas y miradas endurecidas, a sentir el peso de una espada antes de haber aprendido a usarla. A descubrir que en realidad ser gladiador no era vivir, sino aplazar la muerte con cada respiración. Cierra los ojos, si quieres. Imagina que acabas de llegar. Eres joven, no importa de dónde vienes. Tal vez fuiste capturado en una frontera lejana del imperio. Quizá eras un criminal condenado o un esclavo comprado por un lanista, un dueño de gladiadores en algún mercado polvoriento. No sabes pelear. No conoces las reglas, pero sabes una cosa, no tienes elección. Te entregan una túnica simple, áspera, te rapan el cabello, te dan una comida caliente, que quizás es la primera decente que has probado en semanas, y te llevan a un recinto amurallado, alejado del bullicio de Roma. Es el Ludus, la escuela de gladiadores. Los entrenamientos comienzan al amanecer. El sol aún no calienta, pero ya estás de pie. El cuerpo entumecido, los músculos tensos. Usas una espada de madera más pesada que una real. Golpeas un poste envuelto en paja. Una y otra vez, una y otra vez. La orden es repetir, no preguntar, no quejarse. La comida es medida. Pan duro, gachas, un poco de vino aguado. El cuerpo necesita estar fuerte, pero no lento. Aprendes a comer rápido, sin hablar. A mirar siempre al suelo cuando pasa un instructor. A cubrir tus heridas con silencio. Las noches son breves. El suelo es duro. El sudor no se limpia. Las heridas no sanan del todo. Y cada vez que cierras los ojos, piensas en lo que vendrá. El primer combate. El rugido, el calor. Ser un gladiador novato es vivir con miedo, pero sin pausa. No hay espacio para la emoción, ni para el descanso. Solo el ciclo del entrenamiento, del castigo, de la obediencia. Tus compañeros no son amigos, son rivales. Ellos también pelean por la atención del lanista, por un lugar en la arena, por una oportunidad de sobrevivir. Un poco más. De vez en cuando, alguien desaparece, herido, o muerto, o vendido. Nadie pregunta. El silencio es una regla tan fuerte como el metal de las espadas. Pero un día llega el aviso. Has sido seleccionado para pelear, no en el Coliseo aún. Eso vendrá después, si vives. Por ahora, un pequeño anfiteatro en una ciudad provinciana. Una feria, un espectáculo. Te visten, te pintan, te dan un nombre nuevo. Uno que suene fuerte, algo que el público pueda gritar. No eres tú, eres un personaje. La arena es abrasadora, el aire seco, el casco pesa, apenas ves a través de la rejilla. Del otro lado hay otro novato, tan nervioso como tú, quizás un poco más flaco, quizás con más miedo. El gong suena, y lo único que piensas es que no sea hoy. Imagina ahora a otro gladiador, uno distinto,
uno que, con el paso del tiempo, se transformaría en algo más que un luchador, en un símbolo, en una amenaza, en una leyenda. Pero antes de eso, Espartaco fue un esclavo, un hombre atado, marcado, transportado de un rincón del imperio a otro. No sabemos mucho de sus primeros años. Algunos dicen que fue soldado tracio, capturado por Roma y vendido como propiedad. Otros que nació siendo ya esclavo. Lo cierto es que, hacia el año 73 a.C., se encontraba entrenando y sobreviviendo en el Ludus de Capua, una escuela de gladiadores famosa por su dureza y su disciplina. En ese recinto de piedra y gritos, rodeado de hombres como él, algo empezó a gestarse. No una rebelión ruidosa, al principio solo era un murmullo, una idea tenue, un deseo de algo distinto, tal vez de libertad, tal vez de dignidad, tal vez simplemente de no morir al servicio del espectáculo. La historia cuenta que, junto a unos 70 compañeros, Espartaco protagonizó una fuga. No fue una gran batalla, al menos no al inicio. Se apoderaron de utensilios de cocina, derrotaron a los guardias y escaparon. Así comenzó lo que después se llamaría la Tercera Guerra Servil. Lo que sucedió después no fue una simple huida, fue un movimiento. En pocos meses, miles de esclavos y fugitivos se les unieron. Hombres que trabajaban en campos, minas, cocinas y talleres. Gente que había sido despojada de todo, excepto de sus cuerpos y su cansancio. Se organizaron, se armaron con lo que encontraban y bajo el mando de Espartaco empezaron a derrotar a ejércitos romanos. Era una paradoja. Una amenaza crecía, no desde un reino extranjero, sino desde dentro, desde las entrañas del propio sistema esclavista. Pero Espartaco no buscaba conquistar Roma, no quería sentarse en un trono ni fundar un imperio. Su objetivo, según algunas fuentes, era escapar hacia los Alpes, devolver a los hombres a sus tierras natales, dejar atrás la esclavitud y la sangre. Solo eso. Pero no fue tan simple. Roma no lo permitió. La idea de que los esclavos pudieran organizarse, pelear, vencer, era insoportable para los patricios, los senadores, los que creían que el orden estaba escrito en piedra. Así que enviaron a Craso, un general ambicioso y despiadado, con miles de hombres. La guerra se volvió feroz, los combates constantes, pero no eran iguales. Los esclavos tenían determinación, pero no disciplina. Tenían esperanza, pero no estrategia. La red se fue cerrando. El final fue oscuro. Espartaco, según se dice, murió en combate. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su ejército fue aniquilado. Y los sobrevivientes, 6.000 de ellos, fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, el camino que conecta Roma con el sur de Italia. Un cadáver cada 20 pasos. Como advertencia, como recuerdo, como silencio impuesto. Espartaco no vivió para contar su historia, y tal vez por eso su figura quedó envuelta en niebla. Algunos lo ven como un héroe, un mártir de la libertad, otros como un rebelde condenado. Pero si cerramos los ojos y pensamos en él como hombre, como gladiador, como esclavo, lo que vemos es más sencillo. Alguien que durante un breve instante se negó a seguir el guión que Roma había escrito para él. Alguien que se atrevió a imaginar otro final. Y eso, en aquel mundo, ya era un acto de insurrección. Ahora imagina que estás dentro del Coliseo, pero no en las gradas, no entre los senadores o los comerciantes, no bajo la sombra de los toldos de lino. Estás abajo, muy abajo, bajo la arena blanca, donde se libraban los combates, bajo la superficie, donde el sol no llega, donde huele a hierro, a madera húmeda, a aceite de lámpara, a miedo. Esto es el hipogeo, un sistema de túneles, cámaras, jaulas y mecanismos escondidos bajo el escenario. Un mundo subterráneo diseñado no para los ojos del público, sino para controlar lo que ocurría arriba, con precisión casi teatral.
Las plataformas de madera chirrían mientras se elevan. Los engranajes, ocultos en la penumbra, giran lentamente. Esclavos especializados empujan manivelas, jalan cuerdas, encienden antorchas. Todo está calculado para que, en el momento exacto, una puerta se abra en la arena y aparezca algo que sorprenda. Una bestia, un gladiador, una carroza. Muchos piensan en el Coliseo solo como un lugar de lucha, pero también era un espectáculo técnico, un teatro mecánico, un espacio de asombro. El hipogeo tenía trampillas camufladas por toda la arena, algunas pequeñas, otras lo suficientemente grandes para elevar jaulas completas. Por ellas, leones, tigres, osos e incluso elefantes emergían de pronto. No era casual, era espectáculo. El público no debía ver la preparación, solo el instante en que algo inesperado brotaba de la tierra, como si la arena tuviera vida propia. Las jaulas estaban conectadas a montacargas que funcionaban con poleas, ruedas dentadas y fuerza humana. Los ingenieros romanos habían desarrollado mecanismos de gran complejidad para su época. Y aunque el sistema era rústico y exigente, cumplía su función: mantener la ilusión. Para los gladiadores, aquello era otro tipo de amenaza, porque lo que parecía una arena vacía podía cambiar en un suspiro. Un animal podía aparecer detrás, otro combatiente surgir de una trampa, una red lanzada desde abajo. Todo podía suceder sin aviso. También había habitaciones para los cadáveres. No se recogían frente al público. Cuando un cuerpo yacía inerte, lo arrastraban o lo bajaban por compuertas. Allí, en la penumbra, se deshacían de los restos. Limpieza rápida, para que el espectáculo no se detuviera. El Coliseo podía albergar a más de 50.000 personas, pero su verdadero corazón palpitaba abajo, donde nadie miraba. Bajo la arena, donde hombres sin nombre y animales enjaulados esperaban su turno. Donde el espectáculo se preparaba sin gloria, sin honor. Donde el rugido no llegaba, pero el eco del miedo era constante, y en ese eco también vivían los gladiadores, los que no elegían cuándo salir ni contra qué pelear. Solo sabían que cuando la trampilla se abría, era su momento, aunque no fuera el último. Ahora deja por un momento las profundidades del Coliseo. Sube mentalmente los escalones de mármol. Abandona la sombra de las jaulas y los engranajes y siéntate suavemente entre los toldos blancos que ondean con el viento cálido de Roma. Estás en las gradas superiores, no entre el pueblo, no entre los plebeyos. Estás junto a los patricios, los senadores, los magistrados, hombres de túnicas amplias, rostros solemnes, anillos de oro, miradas que no se fijan en los combates, sino en los gestos de otros hombres poderosos. Porque aquí, en este espacio de sombra y privilegio, el espectáculo no es solo lo que ocurre en la arena, es lo que ocurre entre ellos. Para un patricio, el anfiteatro no era únicamente un espacio de ocio, era un escenario político, una oportunidad para ganar favores, para hacer alianzas, para demostrar generosidad. Ofrecer juegos era una muestra de poder, un acto de propaganda, de control social. El pueblo pedía pan y circo, y los patricios lo daban no por bondad, sino por estrategia. Un magistrado en campaña podía endeudarse por años solo para ofrecer un día de combates impresionantes. Pero si el pueblo quedaba complacido, su ascenso político era casi seguro. Los juegos eran costosos, no solo por los gladiadores, sino por la infraestructura, los animales, la decoración, la música, los premios. Pero en el mundo de los patricios, gastar era parte del juego. Mostrar riqueza era mostrar fuerza, y mostrar fuerza era asegurarse poder. Entre bambalinas también había intrigas. Los organizadores de juegos competían entre sí, se espiaban, se saboteaban.
A veces, un gladiador famoso era comprado en secreto por otra escuela para que no participara, o se difundían rumores sobre la falta de calidad de un espectáculo rival. El honor estaba en juego, sí, pero también las conexiones con el Senado, con el pueblo, con el emperador. Y el emperador lo sabía. Desde su palco imperial, en el punto exacto del Coliseo donde la vista era perfecta, el emperador no solo presenciaba los combates, observaba las reacciones de su pueblo, medía el pulso de su ciudad. La popularidad era volátil y un mal espectáculo podía desencadenar murmuraciones peligrosas. Por eso, a veces el emperador bajaba el pulgar, no por desprecio al gladiador, sino por cálculo, porque la multitud pedía sangre, y negársela era arriesgar su favor. En los pasillos entre gradas se cerraban tratos, se murmuraban nombres, se apostaban futuras elecciones, se negociaban matrimonios. Todo, mientras abajo otro cuerpo caía, mientras una espada se clavaba, mientras el sol seguía su curso, indiferente. Los gladiadores eran peones en un tablero más grande, instrumentos de poder, figuras momentáneas que generaban ruido, emoción y olvido. Y cuando el espectáculo terminaba, los patricios se levantaban, sacudían sus túnicas y volvían a sus villas, a sus jardines, a sus banquetes. Mientras tanto, abajo, otros se preparaban para el día siguiente. La arena debía estar limpia, el espectáculo listo y el poder intacto. Ahora, puedes dejar que todo se asiente. Respira lento. Escucha el eco de la historia que acabamos de recorrer juntos. Una historia que no siempre brilla como las estatuas de mármol, ni resuena como los vítores en el Coliseo. Lo cierto es que ser gladiador no era un destino glorioso. No era una vida de libertad ni de fama duradera. Era una existencia frágil, marcada por el sudor, la obediencia, el entrenamiento constante y el miedo. El miedo no solo a morir, sino a hacerlo sin sentido, a caer en el olvido, sin nombre, como tantos otros cuerpos que fueron parte del espectáculo y luego simplemente barridos con la arena. El Coliseo, con toda su magnificencia, no era más que un espejo de Roma, una ciudad inmensa, brillante, orgullosa, pero también contradictoria, exigente y despiadada. Lo que ocurría en la arena reflejaba lo que pasaba en los pasillos del poder. Juegos de estrategia, manipulación, sacrificio. Los gladiadores eran figuras pasajeras, algunos recordados por la historia, la mayoría no. Pero todos compartían la misma lucha, intentar resistir, aunque fuera un día más, un combate más, un atardecer más. Y ahora, mientras dejas que esa imagen se disuelva lentamente, puedes imaginar que la arena ha quedado en silencio, que las trampillas se han cerrado, que las antorchas han sido apagadas una por una, que los pasos en la galería se han detenido, y Roma duerme. Y tú también. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima historia.